Nunca pensé que mi voz sonaría así cuando lo dijera en voz alta. Nunca pensé que una traición pudiera empezar con algo tan pequeño, tan absurdo, tan aparentemente inocente. Le fui infiel a mi marido, y lo peor es que durante un tiempo sentí que era la primera vez que hacía algo honesto en años. Antes de que me juzgues, déjame respirar un segundo y contarte quién era yo antes de cruzar esa línea. Yo era la mujer correcta, la que cumplía horarios, la que sabía exactamente cuántos minutos servir la pasta y cuántas sonrisas dar en las cenas familiares. Mi marido era bueno, estable, predecible, y durante mucho tiempo eso me pareció suficiente. Vivíamos juntos desde hacía 12 años, compartíamos una cama impecable y silencios cada vez más largos. No discutíamos casi nunca, porque tampoco hablábamos de nada que importara. Yo me acostaba a su lado cada noche sintiéndome acompañada y, al mismo tiempo, profundamente sola. Todo empezó el día que me quedé encerrada en el ascensor del edificio donde trabajo. 37 minutos sin señal, sin aire suficiente, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Y él estaba ahí. Un desconocido con una camisa arrugada y una voz extrañamente calmada que me dijo, respira conmigo, no te voy a dejar sola. No me tocó, no me miró de más, solo contó respiraciones conmigo hasta que el ascensor volvió a moverse. Cuando salimos, me temblaban las manos y él sonrió como si acabáramos de sobrevivir a algo importante juntos. No me pidió el número. No me pidió nada. Eso fue lo que me desarmó. 2 semanas después lo volví a ver, como si la ciudad hubiera decidido empujarnos uno contra el otro. Me reconoció al instante. Pensé que nunca más te vería, me dijo, y sentí un nudo en el estómago que no sentía desde hacía años. Empezamos a tomar café por casualidad, siempre con la excusa de que teníamos poco tiempo. Yo volvía a casa y le contaba a mi marido detalles irrelevantes de mi día, omitiendo cuidadosamente la parte donde me sentía viva. Él no me hablaba como a una mujer casada. Me hablaba como a una persona. Me preguntaba qué soñaba antes, qué había dejado de hacer, qué cosas me dolían en silencio. Y yo, que llevaba años guardándome respuestas, empecé a decírselas todas. Cada palabra era una traición pequeña. Cada risa compartida era una grieta nueva. La culpa llegó pronto, pero no fue suficiente para detenerme. Me decía que no pasaba nada, que no había contacto, que no había besos, que no había sexo. Mentía incluso cuando estaba sola. Porque lo que había era peor. Había intimidad. Había conexión. Había esa sensación peligrosa de esto es real. La primera vez que me rozó la mano fue sin querer, o al menos eso fingimos los dos. Sentí un calor inmediato, una descarga que me hizo apartarme como si me hubiera quemado. No dijo nada. Yo tampoco. Ese silencio fue un acuerdo tácito. Empecé a inventar reuniones. A llegar tarde. A ducharme más tiempo del necesario, como si el agua pudiera borrarme la culpa del cuerpo. Mi marido me miraba con la misma confianza de siempre, y eso me destrozaba más que cualquier reproche. A veces, mientras él dormía, yo miraba el techo y pensaba que estaba rompiendo algo que nunca podría reparar. El amante, porque sí, en algún momento tuve que aceptar que eso era, me dijo una noche, no quiero ser un error en tu vida. Yo no supe qué responder. Porque para entonces ya no sabía cuál de los dos hombres lo era. Todo se vino abajo el día que mi marido me pidió que lo acompañara a una cena de trabajo. Entré al restaurante tomada de su brazo, ensayando la sonrisa de siempre. Y entonces lo vi. Sentado al fondo, con una copa en la mano, mirándome como si hubiera estado esperándome. Nuestros ojos se encontraron y el mundo se volvió peligrosamente pequeño. Mi marido habló, rió, pidió vino, completamente ajeno a la bomba que acababa de estallar dentro de mí. Yo apenas podía respirar. El amante se levantó. Caminó hacia nuestra mesa. Y dijo el nombre de mi marido como si lo conociera de toda la vida. Ahí entendí que no sabía nada. Ni de uno. Ni del otro. Ni siquiera de mí misma. Él sonrió primero, una sonrisa educada, profesional. De esas que se usan para cerrar tratos y esconder cosas. Qué coincidencia, dijo, y sentí que esa palabra me atravesaba como una acusación.
Mi marido se levantó para saludarlo, orgulloso, relajado, completamente confiado. ¿Ustedes se conocen?, preguntó, sin imaginar que esa pregunta iba a abrirme el pecho en dos. Negué con la cabeza antes de que él pudiera responder. Demasiado rápido. Demasiado torpe. El amante me miró apenas un segundo más de lo necesario. Lo suficiente para que yo entendiera que me estaba dando una salida. Lo suficiente para que me odiara por tomarla. Resultó que trabajaban juntos. No de cerca, no a diario, pero sí lo suficiente como para saber nombres, historias, bromas internas. Yo escuchaba sus voces mezclarse como si vinieran desde el fondo de una piscina. Cada risa era una amenaza. Cada anécdota compartida, una cuerda apretándose alrededor de mi cuello. Durante la cena, nadie mencionó el ascensor. Nadie mencionó los cafés. Nadie mencionó las miradas prolongadas ni los mensajes que yo borraba antes de llegar a casa. Pero todo estaba ahí, flotando sobre la mesa, ocupando más espacio que los platos. En un momento, el amante me miró y dijo: «Tu esposa tiene una forma muy particular de escuchar». Mi marido rió. Sí, siempre fue así. Callada, pero lo ve todo. Si supiera. Esa noche casi no hablé. Mi marido pensó que estaba cansada. Yo estaba aterrada. Porque entendí algo que no había querido ver antes: mis dos mundos no eran tan separados como creía. Después de esa cena, todo cambió. El amante se volvió distante. Ya no me escribía con la misma urgencia. Respondía tarde. Elegía palabras más cuidadas, más frías. Como si hubiera levantado una pared invisible entre nosotros. Yo, en cambio, estaba desesperada. Por primera vez, era yo la que esperaba mensajes. La que revisaba el teléfono con el corazón acelerado. La que sentía que estaba perdiendo algo que ni siquiera podía reclamar. Una tarde lo enfrenté. «¿Qué pasa?», le pregunté, fingiendo calma. Suspiró. «No puedo seguir así», dijo. Ahora él tiene rostro, voz y confianza en mí. Me dolió escuchar el nombre de mi marido en su boca. Como si ambos lo compartieran de una forma que yo ya no podía controlar. «Pensé que eras distinta», agregó, sin reproche, y eso fue peor. No me gritó. No me culpó. Solo parecía cansado. Cansado de ser el secreto. Cansado de mirarme irme cada vez. Esa noche, al llegar a casa, mi marido estaba más cariñoso que de costumbre. Me abrazó por detrás mientras yo lavaba los platos. Apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Todo bien?», me preguntó. Y yo asentí, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Porque decir la verdad habría destruido todo. Y mentir ya lo estaba haciendo. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. El amante y yo nos veíamos solo en reuniones inevitables, rodeados de gente. Nuestros diálogos eran breves, correctos, ajenos. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que algo se quebraba un poco más. Un día, encontré en mi bolso un papel doblado. No recordaba haberlo guardado ahí. Lo abrí en el baño, con las manos temblando. Era su letra. Esto ya me está doliendo más de lo que debería. Me senté en el borde de la bañera y lloré sin hacer ruido. Por primera vez, entendí que no había forma de que alguien saliera ileso. Esa noche soñé con el ascensor. Pero esta vez estaba sola. Las paredes se cerraban. No había voz que me guiara. A la mañana siguiente, mi marido me dijo que el hombre de la cena vendría a casa el fin de semana. Para hablar de un proyecto, explicó. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Asentí. Sonreí. Preparé café. Y mientras lo hacía, supe que algo iba a romperse definitivamente. Todavía no sé si fue ese día, esa casa o esa decisión silenciosa que tomé sin decirla en voz alta. Solo sé que crucé un punto del que ya no podía volver. Y lo más aterrador es que una parte de mí no quería hacerlo. El sábado llegó demasiado rápido. Me desperté con esa presión en el pecho que anuncia que algo importante va a pasar, aunque no sepas exactamente qué. Mi marido estaba de buen humor, tarareando mientras se duchaba,
completamente ajeno al terremoto que yo llevaba dentro. Yo limpié la casa con una obsesión casi violenta, como si el orden pudiera evitar el desastre. Cuando él llegó, no fue puntual. Fue temprano. Escuché el timbre y sentí un mareo breve, casi elegante, como un aviso del cuerpo. Abrí la puerta y ahí estaba. Impecable. Tranquilo. Mirándome como si supiera exactamente todo lo que yo estaba intentando ocultar. Hola, dijo, en ese tono neutro que usaba cuando había testigos. Hola, respondí, sintiendo como la voz me salía un poco más baja de lo normal. No nos tocamos. Ni siquiera rozamos los dedos. Pero el aire entre los dos era espeso, cargado de algo que nadie más en esa casa podía ver. Mi marido apareció detrás de mí, entusiasmado, dándole palmadas en la espalda, invitándolo a pasar. Los observé caminar juntos hacia el living y pensé, con una claridad brutal, que yo era la única que sabía que esa escena estaba construida sobre una mentira gigantesca. Y que aún así nadie me había obligado a estar ahí. Durante la charla, hablaron de cifras, plazos, estrategias. Yo llevé café, sonreí cuando correspondía, asentí sin escuchar. Cada tanto, él me miraba. No con deseo. Con algo peor. Con una mezcla de nostalgia y reproche silencioso. En un momento, mi marido se levantó para buscar unos papeles en el estudio. La puerta se cerró. Quedamos solos. El silencio cayó como un objeto pesado entre los dos. No deberías estar aquí, murmuré. Es su casa, respondió. Y es tu decisión. Eso me dolió más de lo que esperaba. Porque tenía razón. Se levantó para ir al baño y al pasar junto a mí, muy despacio, dijo sin mirarme, nunca te pedí que mintieras. Me quedé rígida, con la taza temblándome en la mano. Porque yo había construido toda esta historia diciendo que no tenía opciones. Y de pronto, esa excusa se me desmoronaba. Después de que se fue, mi marido estaba satisfecho. Creo que este proyecto va a salir muy bien, dijo, besándome la frente. Yo asentí. Esa noche no pude dormir. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, como si hubiera dejado algo invisible flotando ahí. Al día siguiente, me escribió. Un mensaje corto. Necesitamos hablar. ¿De verdad? Lo leí en el baño, sentada en el borde de la bañera, en la misma posición en la que había llorado días atrás. No respondí de inmediato. Por primera vez, entendí que el silencio también era una forma de violencia. Nos encontramos en un lugar distinto. No en el café. No cerca del trabajo. Un parque pequeño, casi olvidado, donde nadie parecía mirar a nadie. Nos sentamos en un banco, dejando una distancia prudente entre los cuerpos, como si eso pudiera engañar a algo o a alguien. No puedo seguir siendo una parte secreta de tu vida, dijo. No quiero que seas eso, respondí. Pero lo soy. Tragué saliva. Quise decir que iba a dejar a mi marido. La frase se me formó en la cabeza, clara, tentadora. No salió. Él me miró con una calma triste. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó. Negué. Que cuando estás conmigo eres valiente y cuando vuelves a casa, desapareces. No supe defenderme. Porque no había defensa posible. Se levantó. Pensé que se iba. Pensé que ese era el final de nosotros, aunque yo no debía llamarlo así. Pero antes de irse, se giró y dijo algo que todavía me retumba en el cuerpo. Tu marido confía en mí más de lo que tú confías en ti. Volví a casa caminando, sintiendo que cada paso me alejaba de una versión de mí que ya no podía sostener. Mi marido me preguntó cómo había sido mi día. Le respondí con una frase automática. Esa noche me miró distinto. Como si percibiera algo. Como si el aire también le pesara. Días después, encontré algo en su chaqueta mientras la colgaba. No estaba buscando nada. Fue un gesto mecánico. Un papel doblado. El mismo tipo de papel. La misma letra. Lo leí una sola vez.
Y supe, en ese instante, que la historia que yo creía estar contando no era la única que se estaba escribiendo. Me quedé mirando ese papel como si pudiera cambiar lo que decía si lo miraba el tiempo suficiente. Lo doblé otra vez, con cuidado excesivo, y lo devolví a la chaqueta como si nunca lo hubiera tocado. Las manos me temblaban. No por miedo a que me descubrieran, sino por algo mucho más oscuro. La sospecha. Esa noche casi no hablamos. Mi marido estaba distraído, revisando el teléfono más de lo normal, sonriendo solo en momentos que no compartía conmigo. Yo lo observaba desde el otro lado del sofá, sintiéndome una intrusa en mi propia casa. Pensé en preguntarle. Pensé en confesarlo todo, romper el silencio de una vez. No lo hice. Porque tenía terror de escuchar algo para lo que no estaba preparada. El papel decía poco. Demasiado poco. Una frase ambigua, una hora, un lugar. Nada explícito. Nada que pudiera usar como prueba. Pero yo conocía esa letra. La había leído antes, doblada en mi bolso, escondida en mi vida. Y ese reconocimiento me revolvió el estómago. Los días siguientes se volvieron extrañamente normales. Demasiado normales. Desayunos tranquilos. Rutinas intactas. Mi marido seguía besándome antes de irse, preguntándome cómo había dormido. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era ingenua. Era cautelosa. Como si estuviera observando, midiendo, esperando. Yo empecé a sentirme vigilada por gestos mínimos. Por silencios. Por preguntas aparentemente inocentes. ¿Vas a llegar tarde hoy? ¿Con quién almorzaste? Cada una caía como una gota constante, erosionando algo dentro de mí. Volví a ver al amante en una reunión. Nada fuera de lugar. Nada evidente. Pero ya no me miraba igual. Había distancia. Y había otra cosa. Una incomodidad nueva, mal disimulada. Como si estuviera cargando un peso que no me pertenecía del todo. Al cruzarnos en el pasillo, apenas dijo mi nombre. Solo eso. Pero en ese susurro había algo definitivo. Algo que sonaba a advertencia. Esa noche soñé que hablábamos los tres en la misma habitación. Nadie gritaba. Nadie lloraba. Solo se decían verdades con una calma insoportable. Me desperté con el corazón acelerado, convencida de que ese sueño no era una fantasía, sino un ensayo. Empecé a recordar cosas que antes no había querido ver. Pequeños detalles. Retrasos injustificados. Mensajes que él ocultaba con el mismo cuidado que yo había aprendido a ocultar los míos. Me odié por reconocerme en esas conductas. Me odié más por entenderlas. Una tarde, sin planearlo, seguí a mi marido. No con una intención clara. Solo con una necesidad urgente de saber. Lo vi entrar a un café que yo conocía demasiado bien. Me quedé afuera, fingiendo revisar el teléfono, con el pulso desbocado. No vi al amante. No vi a nadie conocido. Pero vi algo peor. La espera. Mi marido miraba la puerta con la misma ansiedad que yo había sentido tantas veces. Me fui antes de que pasara algo. Antes de que pudiera confirmarlo. Porque había algo aún más aterrador que la verdad. Era descubrir que ya no tenía derecho a exigirla. Esa noche cenamos en silencio. En un momento, él me miró fijo y dijo, a veces las cosas se rompen mucho antes de que alguien lo note. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué dices eso?, pregunté, odiando lo débil que sonó mi voz. Se encogió de hombros. Pensamientos. Empecé a entender que todos estábamos guardando secretos. Que no era un triángulo simple. Que las líneas estaban más borrosas de lo que yo había imaginado. Y que tal vez, solo tal vez, yo no era la única que había cruzado una frontera. Una noche recibí un mensaje del amante. No decía nada comprometedor. Solo una frase. Necesitamos hablar antes de que esto se nos vaya de las manos. Lo leí varias veces. Pensé en borrar. Pensé en bloquear. Pensé en huir.
No hice nada. Me acosté junto a mi marido, escuchando su respiración, preguntándome en qué momento exacto habíamos dejado de ser dos personas mirándose de frente. ¿Y si alguna vez lo habíamos sido de verdad? Ahora mismo estoy aquí, hablando en voz baja, con esta historia atrapada en el pecho. Todavía no he dicho la verdad. Todavía no he escuchado todas las mentiras. Pero sé que algo está a punto de estallar. Y no sé si quiero ser la que lo provoque, o la que finja no haberlo visto venir. El final llegó una noche cualquiera, sin música dramática ni portazos. Llegó con una frase simple, dicha casi con cuidado. ¿Ya no puedo seguir sosteniendo esto?, dijo mi marido, sentado frente a mí, con las manos juntas como si estuviera a punto de rezar. Yo pensé que hablaba de mí. Pensé que había descubierto todo. Pensé que ese era el momento de confesar, de llorar, de pedir perdón. Pero no. El problema, continuó, es que tú nunca ibas a verlo venir. Sentí un frío seco subir por la espalda. ¿Ver qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Suspiró. No como alguien enojado. Como alguien cansado de esconderse. Él y yo, dijo, pronunciando el nombre del amante por primera vez entre nosotros, nos conocemos desde hace más de lo que imaginas. El mundo no explotó. Se volvió mudo. No empezó como algo físico, agregó, con una honestidad cruelmente tranquila. Empezó como empiezan todas las cosas que uno jura que puede controlar. Lo miré, esperando ver vergüenza. Vi alivio. Entonces entendí. El papel en la chaqueta. La espera en el café. La confianza excesiva. La mirada compartida que yo había interpretado como amenaza, cuando en realidad era complicidad. Yo no había roto el matrimonio. Había entrado en una grieta que ya existía. El ascensor, dijo después de un silencio largo. No fue casualidad. Sentí que el estómago se me caía. Él sabía quién eras. Sabía quién eras para mí. Me explicó todo sin levantar la voz. Cómo me observaron. Cómo midieron mis silencios. Cómo mi soledad fue evidente para cualquiera que supiera mirar. Como yo, creyéndome protagonista de una historia prohibida, había sido también un espejo. No fue un juego, dijo. Fue una comprobación. Yo me levanté. Las piernas me temblaban, pero no lloré. No grité. Porque el dolor era demasiado preciso para eso. ¿Me usaron?, pregunté. Mi marido negó despacio. Nos usamos todos. Esa noche dormí sola por primera vez en años. No porque me echaran. Porque no pude compartir la cama con una verdad tan grande. El amante no volvió a escribirme. No hizo falta. Todo lo que había entre nosotros ya estaba dicho sin palabras. Ahora entiendo que mi infidelidad fue real. Mi culpa también. Mi deseo, mi hambre, mi necesidad de sentirme vista. Nada de eso fue mentira. Pero la historia que yo creí vivir no era solo mía. Y ahora dime tú, que has escuchado todo esto en silencio. Si descubres que fuiste sincera en una historia donde todos mentían, eso te convierte en la peor traidora, o en la única que se atrevió a sentir de verdad.